Médico especialista en hepatología y trasplante hepático del Hospital Italiano de Buenos Aires y nos va a hablar de trombosis portal, el diagnóstico y el tratamiento. Bienvenido, Adrián, muchas gracias. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Tuve la oportunidad de estar con ustedes, siempre la verdad que es un placer la invitación. Y bueno, para este tema que me parece muy interesante y probablemente ustedes lo vean, no es uno de los temas más frecuentes de la hepatología, pero cuando aparece realmente es un reto diagnóstico que nos plantea un montón de desafíos, así que vamos a tratar de hacerlo simple y que ustedes tengan las herramientas para cada vez que aparece un paciente con trombosis de la porta, poder tratar, diagnosticarlo sobre todo y tratarlo. Bueno, Buenísimo. entonces, eh, la idea cuando uno habla de trombosis de la porta, lo primero que se imagina es esto, ¿no? Se imagina un síndrome caracterizado por un trombo de la vena porta o sus ramas, ¿sí? Que generalmente aparece de forma incidental. Lo más común es que ustedes hagan una ecografía por otra causa, un paciente que de repente tiene dispepsia y le hicieron una ecografía, un paciente que le hicieron algún estudio de control y se encontraron la trombosis. Es decir, que si bien la trombosis de la vena porta puede ser sintomática, habitualmente es un hallazgo incidental que aparece, en la mayoría de las veces puede aparecer ya como una forma crónica, que es la cavernomatosis, ¿no? Y esto puede estar asociado a cirrosis o en pacientes sin cirrosis. Esto nos lo vamos a preguntar, lo vamos a tratar de responder más adelante, porque es una pregunta clave. La verdad que cuando uno habla de trombosis de la porta, tiene un enfoque totalmente distinto y el origen es totalmente distinto cuando está asociado a la cirrosis o cuando la trombosis de la vena porta se da en una persona que previamente no se conoce que tiene el hígado enfermo, ¿no? Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es la malignidad. Cuando hablo de malignidad me refiero a que no solo los pacientes con trombosis de la vena porta pueden tener asociado alguna enfermedad oncológica, es decir, muchas veces el paciente, la trombosis de la vena porta puede ser el debut de una enfermedad oncológica. Más de una vez nos pasa que el paciente debuta con una trombosis de la vena porta y cuando lo empezamos a interrogar tiene algunos síntomas de enfermedad orgánica, es decir, tiene algunos síntomas que nos hacen pensar que tiene una enfermedad neoplásica que como efecto protrombótico genera la trombosis de la vena porta. Y en otros casos, eh, la trombosis de la vena porta forma parte del tumor, es decir, muchas veces la trombosis de la vena porta está asociada a un tumor, por ejemplo, un hepatocarcinoma. Y esto también sería muy importante porque cuando vemos la trombosis de la vena porta asociada a un hepatocarcinoma, esto se considera como enfermedad extrahepática. Entonces, es decir, el paciente con un hepatocarcinoma, con una trombosis de la vena porta de tipo tumoral, estamos hablando de un paciente donde ya tiene una enfermedad oncológica hepática avanzada y le cambia muchísimo el pronóstico, ¿no? Y como ustedes pueden ver acá en el dibujo que les estoy marcando abajo, van a ver que es amplio el territorio de la porta y cuando hablamos de trombosis de la vena porta, nos vamos a referir principalmente a la porta, pero vamos a mencionar estas estructuras anatómicas que ustedes ven abajo, que tienen que ver principalmente con la vena mesentérica superior, mesentérica inferior o esplénica. Y esto es muy importante determinar la extensión, porque no es lo mismo una trombosis pura con una extensión a las venas mesentérica superior e inferior, que como ustedes saben y conocen bien, esto puede desarrollar isquemia intestinal y la verdad es que agrava o complica mucho el cuadro. Entonces, sin duda, yo les diría que esto es uno de los cuadros que ustedes tienen que tener en la cabeza, ¿no? Es cuando uno habla de trombosis de la vena porta, yo le diría, si ustedes me dicen qué es lo primero que me tengo que preguntar es esto. Entonces, si hay un slide importante para dejarles para su práctica diaria, es esta. Es decir, cada vez que veo un paciente que tiene una trombosis de la vena porta, lo primero que me tengo que preguntar es, ¿esa trombosis de la vena porta es en un hígado cirrótico o es en un hígado que no tiene cirrosis? Es la primera pregunta inicial y clave porque, como les dije, el enfoque es totalmente distinto y el pronóstico sobre todo es distinto. Entonces, cuando me pregunto esto, ¿tiene hígado cirrótico o no? Me estoy preguntando inmediatamente el paciente tiene una hepatitis B, tiene una hepatitis C crónica, tiene consumo de alcohol, tiene historia o factores cardiometabólicos que me hagan que pensar que el paciente tiene una estatosis metabólica.
empiezo a indagar si tiene algún indicio. Miro el laboratorio, digo, este paciente, el hígado, además de la trombosis y la vena porta, ¿es un hígado de aspecto normal o es un hígado con signos de cirrosis, de enfermedad hepática crónica como los bordes irregulares, hipertrofia del lóbulo caudado? Me pregunto qué nivel de plaquetas tiene, está bien la coagulación, está bien la albúmina. Empiezo a buscar determinantes que me determinen si es una enfermedad hepática crónica o no. Y con los últimos años, uno de los estudios que también creo que ha tenido muy buen resultado para esto es la elastografía hepática, o más conocido como FibroScan para ustedes, ¿sí? Que es un estudio que también me permite a veces evaluar el hígado si lo tengo disponible y saber si el paciente tiene o no de base una hepatopatía crónica. Lo segundo es la extensión de la trombosis de la porta, ¿sí? Entonces, una vez que me respondí si probablemente el hígado tiene cirrosis o no, lo segundo que me respondo es la extensión de la vena porta, que ahora lo vamos a ver un poco más a la clasificación, pero la pregunta es si la extensión tiene que ver principalmente hacia el sistema mesentérico o no, porque si tiene, como les decía recientemente, el pronóstico es peor mientras más extensa es la trombosis y ni hablar si la trombosis se extiende hacia el sistema mesentérico, porque es una de las indicaciones claras de anticoagulación y es uno de los factores de riesgo más importantes. Lo otro que les decía era saber si la trombosis es benigna o maligna. Bueno, eso también es claro contestarse. Y lo segundo es o lo último, perdón, es preguntarse si la trombosis es aguda. Ahora no se llama más aguda, ahora les explico, se les dice reciente, o la trombosis es crónica, ¿no? Habitualmente esto también nos ayuda a determinar si va a necesitar un tratamiento o no, por lo cual es una pregunta que nos podemos hacer. Y para hacernos una pregunta sobre aguda, si es reciente o crónica, esto nos lo tenemos que responder con la imagen que veamos, con si el paciente tuvo una sintomatología, pero principalmente por ahí mirando las imágenes no podemos orientar más hacia algo agudo o crónico. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de trombosis de la vena porta? Bueno, como les decía recién, la mayoría de los casos principalmente son asintomáticos, es decir, que usted cuando ve un paciente con trombosis de la vena porta probablemente no la fueron a buscar, probablemente la encontraron, ¿no? Entonces, habitualmente el estudio inicial donde uno lo encuentra o el que debería ser inicialmente es el ecodoppler hepático. Fíjense que el ecodoppler hepático, como les pongo acá, tiene una sensibilidad y especificidad más o menos entre el 90 y el 95%. La verdad que es un buen método para la detección de la trombosis, ¿no? Y nos ayuda a darnos cuenta eh, tanto el ecodoppler como la tomografía, por ejemplo, si es una trombosis reciente o crónica, ¿no? Entonces, generalmente lo que uno ve es la presencia de este material ecogénico que se lo estoy señalando acá dentro de la vena porta y se puede ver claramente la presencia del trombo. Ahora, distinto es ver una vena porta que ha formado colaterales, ¿sí? Que ha formado colaterales que sartean y ausencia, por ejemplo, del flujo de la vena porta, porque la formación de estas colaterales en la porta, más la ausencia del flujo de la vena porta, esto nos puede hacer sospechar de una cavernomatosis portal y esto es un signo generalmente, muchas veces, de una trombosis de la vena porta crónica. Ahora hay que tener mucho cuidado porque muchas veces vemos una cavernomatosis de la vena porta y inmediatamente pensamos en crónica, pero hay que pensar que la cavernomatosis de la vena porta se empieza a formar entre la segunda y la tercera semana del trombo, es decir, que puede ser también una trombosis aguda reciente que la segunda o tercera semana ya empezó a formar el cavernoma, ¿no? Porque a veces uno piensa en cavernoma y se imagina meses o años y generalmente es mucho más temprano. ¿Cómo los encontramos en la práctica diaria? Y bueno, generalmente no hay un programa obviamente de screening para la población general, eso está claro y ustedes lo saben, pero sí en los pacientes que tienen cirrosis. Los pacientes que tienen cirrosis cada 6 meses se hacen una ecografía para hacerse screening de hepatocarcinoma. Y yo siempre digo, por eso también es la importancia de hacer la ecografía Doppler, porque también es el screening de la vena porta. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene cirrosis y le voy a hacer cada 6 meses una ecografía para ver si no le aparece un hepatocarcinoma, debería hacerlo también con Doppler hepático porque es el screening también de que no tenga una trombosis de la porta, que no desarrolle trombosis de la porta como complicación. Entonces, generalmente
El hallazgo para nosotros de la trombosis de la vena porta viene principalmente del hallazgo en el screening del hepatocarcinoma, viene del paciente con dolor abdominal, un paciente que ustedes tienen, por ejemplo, conocido con cirrosis y tiene un dolor abdominal agudo, sin duda una de las cosas que uno hace es una ecografía. También debería ser una ecografía Doppler, no una ecografía común, por la posibilidad de que un paciente con cirrosis ante dolor abdominal, que si bien puede ser múltiples causas, como ustedes saben, no descartar que tenga una trombosis en la vena porta. Y lo otro es ante la presencia de una nueva descompensación, es decir, que cuando tengo un paciente que tiene cirrosis e ingresan a una guardia por una nueva descompensación, parte del algoritmo inicial, que sin embargo lo primero que ustedes hacen habitualmente es tratar de identificar infecciones. Es decir, yo entro a un paciente con una cirrosis descompensada y lo primero que quiero saber es que no tenga una infección. Bueno, una de las cosas que también necesitaría descartar es la trombosis de la vena porta, por lo cual, ante un episodio nuevo de descompensación en un paciente con cirrosis, debería hacerse una ecografía de tipo Doppler, ¿no? Les doy un ejemplo claro, por ejemplo, un paciente con hemorragia varicial. Entra un paciente cirrótico con una hemorragia varicial y una de las causas desencadenantes de esa hemorragia varicial de aumento de la hipertensión portal puede ser la trombosis. Pues uno del algoritmo básico de un paciente que entra ante una hemorragia, en estos casos, es hacerle un Doppler hepático, además de los cultivos y las cosas que ustedes conocen. Sin duda, siempre no nos quedamos con la ecografía Doppler. Después de la ecografía Doppler, el paso a seguir es una tomografía o una resonancia, ¿no? Generalmente lo que hacemos, y nosotros lo hablamos muchas veces con los cirujanos que están atentos mirando a veces estas imágenes con nosotros, sobre todo porque muchos de nuestros pacientes son candidatos a trasplante. Y bueno, generalmente de elección preferimos la tomografía. Las dos técnicas obviamente son muy buenas. Una tomografía, una angiotomografía trifásica y generalmente lo que podemos ver en la angiotomografía es un material, como se ve acá con la punta de la flecha, un material hiperdenso en la luz de la vena porta con ausencia, esto es importante, con ausencia de realce de contraste, ¿no? Eso es muy importante y obviamente mirar toda la estructura para ver cómo están las venas mesentéricas y todo y ver la extensión de la trombosis, ¿no? Cuando uno, y en la imagen de la derecha ustedes lo que ven principalmente tiene que ver con la formación por ejemplo, de la cavernomatosis con el tiempo. En la resonancia, cuando lo hacemos, generalmente es el trombo se ve, la trombosis se ve isointensa en T1, eso en las fases más tardías, probablemente si ustedes le hacen una resonancia en una forma aguda o reciente al paciente, probablemente se vea como hiperintenso en vez de isointenso, e hiperintenso en T2. Obviamente a veces no es tan fácil de ver, nosotros lo hacemos apoyadamente de médicos especialistas en imagen. Obviamente que uno trata de hacer el ojo, pero muchas veces, bueno, hay médicos que están acompañándonos que se dedican a imágenes y obviamente tienen mucho más claro la detección o el hallazgo de la trombosis. Bien, entonces, no, mi tema principal es hablar de la trombosis portal en la cirrosis. Simplemente les quiero poner una diapositiva de la trombosis portal en pacientes sin cirrosis. Como les digo, la charla está basada principalmente en cirrosis, pero no quería dejar de ponerles una diapositiva de la trombosis portal sin cirrosis porque lo van a ver. ¿Por qué les digo que no es lo más importante? Porque es lo menos común. Solamente un tercio de los casos de la trombosis la porta es sin hígado sin cirrosis. De hecho, para la Organización Mundial de la Salud, la trombosis de la porta en pacientes sin cirrosis está considerada como una enfermedad rara, ¿no? Es de muy baja prevalencia y generalmente está asociado a un estado de hipercoagulabilidad sistémica. Es decir, que les puse solo esta diapo porque quiero que se imaginen esto, no quiero que lean todo, es un cuadro extenso, pero la idea era justamente ponerle un cuadro muy largo para que vean que tiene cualquier cantidad de causas, ¿no? Entonces, si yo le hago a un paciente una ecografía, detecto una trombosis de la vena porta y entiendo por su laboratorio, por la historia del paciente, por la morfología del hígado en la ecografía, que no tiene cirrosis, le diría que lo primero que me tengo que pensar es que el paciente no tenga una enfermedad sistémica que le está generando un estado protrombótico. Entonces, habitualmente, las causas más frecuentes son que el paciente tenga asociado un tumor, es decir, que el paciente, no sé, tenga un tumor de colon, de pulmón, no importa, el tumor que ustedes quieran. Ustedes saben bien que cualquier tumor lo pone al paciente en una situación protrombótica, así como hay pacientes que debutan con una trombosis
de miembros inferiores, una trombosis profunda de miembros inferiores. Hay pacientes que debutan con una trombosis de la vena porta. Hace poquito me pasó lamentablemente con un colega que me lo enviaron a la consulta y me lo envían por una trombosis de la vena porta y cuando lo empiezo a estudiar, bueno, era un cáncer de colon, ¿no? Estudios, lo segundo también a pensar, que es muy importante, son los estadios protrombóticos, es decir, que el paciente no tenga un síndrome antifosfolipídico, que no tenga mutaciones del factor 5 de Leiden, deficiencia de la proteína C y S, hay un montón más, les nombro los más comunes, o mutaciones del JAK. Entonces, una de las cosas que hacemos generalmente cuando vemos un paciente con trombosis de la vena porta no cirrótico, obviamente que la evaluación la hacemos junto a los hematólogos. Es muy importante la participación de hematología y habitualmente lo que hacemos con los hematólogos es pedirle un panel donde estudiamos estos factores protrombóticos adquiridos. Entonces se le pone al paciente, se le mide proteína C, S, factor 5, bueno, y algunos parámetros más porque suele ser una de las causas más frecuentes. Lo otro es, por ejemplo, infecciones, traumatismos o cirugías recientes. Me voy acordando de casos que vi este último año. Recientemente vi también un chico joven, de 50 años, con una pancreatitis aguda, eh, que hizo también posteriormente a la pancreatitis una trombosis de la porta hacia la mesentérica también. Es decir, que estar atento ante cuadros recientes agudos. Y un detalle no menor que por ahí no se nos puede pasar, tiene que ver con interrogar sobre el nacimiento al paciente. Una de las causas muy frecuentes que vemos nosotros o les diría que si no es una de las más frecuentes, junto con las neoplasias y las hereditarias, vemos mucho que los pacientes que tienen partos complicados al nacimiento y, por ejemplo, tuvieron canalización del umbilical. Hemos visto que se ve mucho que los pacientes con canalización del umbilical al nacimiento, en pacientes con partos más complejos, desarrollan a lo largo del tiempo una trombosis de la vena porta, por lo cual es muy importante tratar de interrogar ese. A veces los pacientes son grandes, pero bueno, hay que apelar a la familia o al recuerdo del paciente, cómo fue su parto. Bueno, y para hablar de trombosis portal en cirrosis, ustedes saben bien que la trombosis portal en la cirrosis ha generado, es una de las complicaciones frecuentes que podemos ver. Entonces, habitualmente lo vemos en pacientes que tienen cirrosis con hipertensión portal, varices esofágicas, pacientes que a lo mejor ya tienen otras descompensaciones y como vamos a ver, mientras más puntaje de Child tenga el paciente, mientras más grave está, más riesgo de tener trombosis de la vena porta. Entonces, ¿es frecuente la trombosis de la vena porta en la cirrosis? Sí, es un evento que lo podemos ver frecuentemente. La incidencia anual es del 3 al 17%. Como ven acá, y esto es lo que les quería mostrar, fíjense cómo la incidencia anual va cambiando en los pacientes según el Child. Es del 8,2% en el Child A, 16% en el B y 17% en el Child B. Es lo que les decía recién. Mientras más hipertensión portal tenga, mientras mayor gravedad tenga la enfermedad hepática, mayor riesgo de trombosis. Entonces, la trombosis es importante, la trombosis portal, porque determina el pronóstico del paciente. Si el paciente tiene trombosis portal, tiene peor sobrevida que el paciente que no tenga trombosis portal. Esto lo puede dejar al paciente fuera de una lista de trasplante cuando la trombosis portal es avanzada y compromete ramas distales, periféricas, y progresa. Es el principal problema. Técnicamente no se puede después hacer la anastomosis del trasplante, por lo cual no va a ser la primera vez que tenemos pacientes con una trombosis portal progresada que después no son candidatos a trasplante porque técnicamente no se pueden trasplantar. Entonces creo que ahí viene uno de los problemas principales que tenemos. Y cuando vemos cuáles son los factores predisponentes para que un paciente con cirrosis haga una trombosis portal, sin duda una es la severidad de la hipertensión portal, que es lo que le decía recién. Más hipertensión portal, más riesgo de trombosis. La severidad de enfermedad hepática, el MASLD, si bien esto no se conocen todas las causas, probablemente se cree que los pacientes que tengan esteatosis metabólicas asociados a diabetes o por la misma obesidad y todo, son pacientes que conviven con un estado más protrombótico y probablemente faltan estudios, pero las primeras series ya empiezan a decir que los pacientes más MASLD
serían como la etiología de más riesgo para tener trombosis. Los beta bloqueantes, que esto es algo que utilizamos todos en la práctica diaria. Los pacientes con beta bloqueante, ustedes saben que esto de alguna forma, el beta bloqueante reduce o enlentece el flujo vascular, entonces los pacientes tienen mayor riesgo. Se ha visto más con propranolol que con carvedilol. Eh, Ni hablar los pacientes que han sido sometidos, en muchos de los casos malmente sometidos a una esplenectomía, pero también puede tener, o pacientes que ya tienen muy reducida la velocidad del flujo portal, que también están predispuestos, ¿no? Entonces, cuando uno mira las listas de trasplante, probablemente el 26 al 40% de los pacientes tiene trombosis, tiene o tuvo una trombosis de la vena porta, y son por ahí los pacientes que más atención les ponemos. Entonces, ¿qué pasa con la patogénesis? Siempre se decía erróneamente, esto históricamente siempre se decía erróneamente, que el paciente con cirrosis vivía como anticoagulado. Decían, bueno, pero tiene bajas plaquetas, mal la coagulación. Naturalmente vive el paciente anticoagulado y eso se sabe que es un error impresionante. Con el tiempo se supo la fisiopatología y al contrario, le diría que el paciente con cirrosis convive permanente con un estado protrombótico de alto riesgo de trombosis, ¿no? Entonces se ve alterada esta triada que ustedes conocen, y esta triada de Virchow lo que marca de alguna forma es que los pacientes, esto aplica para todas las trombosis que podemos tener, tanto si hay lesión endotelial, flujo sanguíneo normal o un estado de hipercoagulación, esto favorece la trombosis y esta triada de Virchow también atañe a lo que pasa en la trombosis de la vena porta, ¿no? Entonces, hay algo que se llama rebalanceo hemostático y eso es lo que pasa habitualmente en un paciente con cirrosis, es que es como que convive tanto con factores prohemorrágicos como con factores protrombóticos, una balanza constante entre los factores prohemorrágicos y protrombóticos, y como ustedes pueden ver acá, principalmente lo que pasa es que como prohemorrágico, lo que les decía recién, el paciente convive con plaquetas bajas, con fibrinógeno bajo, con un factor 8 bajo, pero sin embargo, también conviven los pacientes con cirrosis con un aumento del factor von Willebrand, con un aumento del factor 8. Esto es clave también, que es el déficit de la proteína C y S, esto también es clave. Entonces, es permanentemente estos factores, y obviamente estos factores se incrementan, los promorrágicos, los protrombóticos, a medida que la enfermedad avanza. Es decir, si yo tengo una cirrosis descompensada, hay mayor alteración de este rebalanceo, y ni hablar de un paciente que ya tiene una cirrosis descompensada, que tiene una infección, sangrado, aquí sin duda se incrementa muchísimo más este rebalanceo, y es lo que lleva a que, lo que decíamos recientemente, que los pacientes con hipertensión portal tengan más riesgo. Entonces, como les decía, una vez que detectan la trombosis de la vena porta, a mí me interesa, generalmente a todos nos debería interesar, saber hacer una angiotomografía y saber si la trombosis qué extensión tiene, es intrahepática, es extrahepática, y esto, cuánto ocluye, esto no lo podemos ver de forma fácil en un Doppler, es decir, cuánto ocluye, menos del 50% de la luz, más del 50%, o tapó completamente el vaso. Bueno, eso es muy importante. Entonces aparecen algunas clasificaciones que nos ayudan a determinar cuál es la situación. Una de las clasificaciones más conocidas es la clasificación de Yerdel, que lo clasifica en grado 1, 2, 3, 4. Generalmente fíjense que en los pacientes que tienen grado 1, la trombosis de la porta ocluye menos del 50% del vaso y no tienen principalmente compromisos, por ejemplo, de las venas mesentéricas ni superior ni inferior. El grado 2, fíjense que ya la oclusión de la vena porta ya no es menor del 50, sino que es mayor al 50%, y como habitualmente ustedes ven, no suele estar acompañado de extensión hacia las mesentéricas. El grado 3 tiene, por ejemplo, tiene la trombosis de la vena porta completa, y además ya tiene compromiso proximal de la vena mesentérica superior. Y el grado 4, fíjense que ya tiene, además de la trombosis completa, tiene compromiso proximal y distal de las venas mesentéricas. Es decir que es una trombosis muy avanzada, y esto es muy importante para nosotros porque probablemente este
paso del grado 3 al grado 4 es el que más nos complica a nosotros, porque cuando hay grado 4 es donde ya empezamos a pensar en isquemia intestinal, podemos empezar a pensar que el paciente puede dejar de ser candidato a trasplante si no revierte la trombosis, ¿no? Y después hay una clasificación, que esto es más imágenes imágenes y clínica, que es la clasificación, yo se las traté de resumir acá, es la más aceptada en el día de hoy, y la clasifica en reciente o crónica. Lo de agudo, se decía agudo, ahora se lo cambió por reciente. Se cree que cuando uno habla de agudo está hablando de un síndrome donde el paciente tiene síntomas, donde tiene un episodio agudo sintomático y todo trombosis. Entonces, para diferenciarlo un poco de eso, se la determina reciente en vez de aguda, y son las trombosis que tienen por lo menos menos de 6 meses la trombosis. Y la trombosis se considera crónica cuando lleva más de 6 meses. Después, como les decía, la trombosis puede ser completa, parcial, mínima o en transformación de cavernomatosis. Esto tiene que ver si cuánto ocluye de la luz, ¿no? Si ocluye completamente la luz es el 100%, del trombo ocupa el 100% de la luz, parcial es más del 50%, mínima menos del 50%. Y después se puede clasificar también en progresiva, estable y regresiva. La progresiva es el trombo que con el tiempo lo vamos siguiendo, e incluso a veces aún en la anticoagulación el paciente sigue progresando la trombosis. La estable es cuando, como lo dice la palabra, la trombosis está estable, uno lo sigue en el tiempo y no va teniendo cambios en el tamaño o no se genera más oclusión. Y la regresiva es cuando obviamente hay una regresión del trombo, y cuando nosotros lo seguimos en imágenes vemos que de alguna forma viene desapareciendo o viene recanalizando el trombo, como decimos nosotros en la práctica diaria. Bien, entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se da esto? Habitualmente nosotros tenemos una trombosis de la vena porta. Fíjense acá, el 77% en este estudio, por lo menos, pero esto coincide bastante con la literatura mundial, el 70 al 77% de los pacientes con una trombosis en la vena porta son no progresivas, más o menos el 20, un poco más, son las progresivas. O sea, lo más comúnmente es que no progrese. De estos trombos, de estas trombosis no progresivas, el 44% suelen ser estables, o sea, no suelen cambiar en el tiempo, y un 29% son los que mejoran una regresión espontánea. Así que un 20, un 30 o más, incluso en algunas series de los pacientes pueden tener una regresión espontánea del trombo, y obviamente la recurrencia siempre es posible, la trombosis más o menos en el 24%. Así que esta suele ser la historia natural de la trombosis. Eh, la pregunta que siempre nos hacemos con respecto al tratamiento es, ¿tratamos o no tratamos? Es decir, tratar o no tratar, o ser o no ser. Esa sería la cuestión acá. Entonces, eh, a quienes no tratamos en líneas generales, ahora lo vamos a ver un poquito mejor, a pacientes que no sean candidatos a trasplante hepático. Uno siempre mide el riesgo-beneficio, y muchas veces si el paciente no va a ser candidato a trasplante, muchas veces es más por ahí es más un prejuicio a veces que para el paciente el beneficio. A veces, muchas veces no se trasplanta, pero tiene indicación de anticoagulación, ahora lo vamos a ver. Los pacientes que tienen un hepatocarcinoma, pero sobre todo que tienen una trombosis tumoral, no se anticoagula, o pacientes con un hepatocarcinoma avanzado, tampoco tendrían indicación. Y después, a lo de Child C o de cirrosis compensada, hay que ponerle un signo de pregunta porque hay que verlo caso a caso. Pero muchas veces obviamente los podemos tratar. Habría que ver con qué. Ahora lo vamos a charlar, pero se podrían tratar. Y cuando tratamos, las dos opciones más importantes en la práctica diaria, si bien hay más, pero son los anticoagulantes o la colocación de un TIPS. ¿Cuáles son generalmente los anticoagulantes de los tres grupos que usamos? Son la heparina de bajo peso molecular, los antagonistas de la vitamina K o los nuevos anticoagulantes directos. Entonces, ¿por qué anticoagularíamos a un paciente? Porque se ha visto que la anticoagulación reduce la mortalidad por todas las causas en pacientes con cirrosis y trombosis de la vena porta, es decir, le mejora la mortalidad si yo al paciente logro revertirle la trombosis y la vena porta, porque logro una menor extensión del trombo,
porque la anticoagulación aumenta la recanalización de la vena porta y eso, si yo recanalizo la vena porta, tengo menos riesgo de las complicaciones asociadas a la hipertensión portal. Y porque esto, lo que les decía recién del trasplante, en paciente candidato a trasplante hepático, si yo no, si tengo una trombosis que progresa, una trombosis extensa, esto genera mayor compromiso del graft, del trasplante y de la sobrevida. Es decir, tiene el trasplante un peor outcome y mayor probabilidad de complicaciones quirúrgicas al momento del trasplante. Y cuando la trombosis es muy extensa, de hecho, nosotros contraindicamos el trasplante. Entonces, como pueden ver acá, en este gráfico que les muestro abajo, como les decía recién, reduce la mortalidad. Fíjense cuando uno mira todas las causas de mortalidad en el paciente, fíjense cómo tiene menor mortalidad en esta línea roja los pacientes que son sometidos con trombosis de la vena porta a anticoagulación y cómo tienen mayor mortalidad los pacientes que no se trata la trombosis de la vena porta, es decir, que reduce la mortalidad anticoagular al paciente. ¿Qué pasa con la extensión del trombo? ¿Sí? Fíjense, en los pacientes que están anticoagulados, que esta es la línea roja que ustedes ven acá en este estudio de SANG, los pacientes que están anticoagulados tienen obviamente menor progresión de la trombosis. Fíjense en esta línea azul, el grupo de pacientes no anticoagulados tiene mayor o mucha más chance de probabilidad de progresión. Es decir, que la anticoagulación lo que previene de alguna forma es intentar evitar o reducir la progresión del trombo. Lo otro es la recanalización, ¿sí? La recanalización, es decir, empezar a obtener mayor flujo en la zona trombosada. Se ha visto que los pacientes que tienen una recanalización, los pacientes que son anticoagulados, estos son varios metaanálisis juntos, en los pacientes que están anticoagulados, más o menos un 70% de todos los pacientes algo recanalizan de la vena porta, e incluso los pacientes que son sometidos a anticoagulación, más o menos un 40% de los pacientes se logra una recanalización completa de la vena porta, ¿no? Y como les decía, recuerden que en los pacientes Child A y Child B, que son pacientes por ahí que tienen menor gravedad, hasta un 40% tienen regresión espontánea, es decir, que como habíamos visto en el gráfico, hay muchos de los pacientes que tienen una regresión espontánea de la vena porta aún sin anticoagulación. ¿Por qué es importante la trombosis de la vena porta en los pacientes candidatos a trasplante hepático? Porque los pacientes que tienen esta trombosis tienen mayor complejidad operatoria al momento del trasplante, pueden tener desarrollo de retrombosis postoperatoria, o sea, posterior al trasplante, tienen más riesgo de trombosis de la vena porta, mayor tiempo quirúrgico, requerimientos más elevados de transfusión, mayor tasa de reintervenciones, menor tasa de sobrevida, sobre todo los pacientes YER 3 o YER 4, que son los que tenían ya compromiso mesentérico, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante el hallazgo de la trombosis. ¿Cuándo anticoagular? Fíjense que cuando uno dice, bueno, ¿cuándo, a quién sí, a quién no? Que les decía al principio, ¿cuándo anticoagulo? Está las guías de Baveno, la guía europea, la guía americana, me parece que todas tienen criterios muy distintos, pero muy parecidos. Yo acá, acá donde les estoy marcando, a la derecha de ustedes abajo, les traté de simplificar de alguna forma lo que dicen todas las guías y todos los consensos, traté de unificarlo. Entonces, en líneas generales, ¿a quién sí decimos anticoagular? A los pacientes que tienen una trombosis portal reciente, lo que antes llamábamos aguda, es una trombosis portal que uno intuye que tiene menos de 6 meses, a una trombosis portal que sea sintomática, a una trombosis de la vena porta que genere también compromiso de la vena mesentérica, y a los pacientes que se van a someter a un trasplante hepático, ¿no? Y se ha visto que los mejores resultados de la anticoagulación se dan cuando nosotros lo hacemos de forma muy temprana, menos de 2 semanas del evento, y los peores resultados, obviamente, mientras más tardíamente. Si yo le encuentro una fase crónica, obviamente que mucho menos probabilidad de regresión o mejoría. Pero bueno, sería esto entonces. Un episodio agudo reciente, una trombosis sintomática, compromiso de las mesentéricas o pacientes candidatos a trasplante hepático. Entonces, ¿cómo lo anticoagulo al paciente? Puedo hacerlo por medio de heparinas de bajo peso molecular,
Hay que tener cuidado en pacientes, sobre todo que tienen plaquetas de menos de 50.000, ahí estarían contraindicadas. La dificultad que tenemos es que son de inyección subcutánea, lo que a veces al paciente le suele molestar. Se da 2 veces al día. Cuando se compararon las dosis de 1,5 o 1 miligramo kilo, la verdad es que la tasa de recalización fue muy distinta, así que lo podemos hacer con 1 miligramo kilo 2 veces al día. Algo que discutimos a veces mucho con, con los médicos clínicos es medir el anti-10. La verdad que como control de la heparina hoy se sabe que no tiene sentido porque la disminución de la antitrombina 10 está asociada a la disfunción de la síntesis del hígado. Entonces podría conducirnos a un error anticoagular de más al paciente. Es decir, que no tiene sentido estarle pidiendo un anti-10 como si se puede utilizar en otros pacientes que no tienen hepatopatías para el control. Los anticoagulantes, los antagonistas de vitamina K son los que más se utilizan, por ejemplo, a largo plazo. Y bueno, y por ahí tiene una vía más fácil de asimilar, que son los comprimidos versus la heparina de bajo peso molecular, que es subcutánea. Y después tenemos, acá falta el dabigatran, pero tenemos los anticoagulantes orales directos, que también han mostrado muchos beneficios. Ahora vamos a ver un poquito más antes de terminar, pero bueno, tiene limitaciones, por ejemplo, como en los pacientes que tienen Child-C. Entonces, si el paciente que tiene una enfermedad hepática avanzada, para utilizar un anticoagulante directo se nos complica porque la disfunción hepática de los pacientes, sobre todo los pacientes Child-C, afecta la farmacocinética de los anticoagulantes directos. Entonces, en líneas generales, los anticoagulantes directos, como la Pixaban y todo esto que vimos recién, se pueden utilizar en el Child A, en el Child B, lo hacemos con mucha precaución y el Child C directamente están contraindicados. Las complicaciones de la anticoagulación son principalmente el sangrado, sin duda, es mucho menor de lo que uno se imagina. Y fíjense que incluso esto se los puse a propósito, porque incluso Eh, hay estudios que dicen que los anticoagulantes no tienden a afectar el sangrado inducido por hipertensión en pacientes con cirrosis, por lo cual se consideran una medicación segura. Si bien incrementan el riesgo de sangrado, eso lo dicen muchos estudios, los consideramos seguras. Eh, con respecto al sangrado, no se encontraron grandes diferencias entre los pacientes que estaban sometidos a heparina de bajo peso molecular o antagonistas de la vitamina K. Siempre la precaución es evitarlo en pacientes con menos de 50.000 plaquetas y considerar directamente ya la suspensión. Acá sí lo contraindicamos siempre. En pacientes que tienen un recuento plaquetario de menos de 30.000 está contraindicada la anticoagulación. Este cuadro no lo vamos a leer, pero eso se los puedo dejar, que es para que vean que tenemos cuáles son, que los tres grandes grupos son los antagonistas de la vitamina K, la heparina y los anticoagulantes directos que están acá, con sus respectivas dosis y cómo hacer el monitoreo, que generalmente lo hacemos con el RIM. Y sí me interesa la parte de acá abajo, que ustedes sepan que el plan inicial generalmente es el comienzo de un paciente con trombosis de la vena porta, es leparina de bajo peso molecular y el mantenimiento en líneas generales, o lo que hacemos nosotros en la práctica diaria, más que dejarlo con heparina de bajo peso molecular, solemos cambiarlo como un antagonista de la vitamina K, por ejemplo, como el acenocumarol, ¿no? Eso es lo que solemos hacer en la práctica diaria. Les vuelvo a decir, esto no lo hago solo. Esto lo hacemos seguido con los hematólogos, entonces es un poco el trabajo de el hematólogo o el hepatólogo o el gastroenterólogo, pero de un trabajo conjunto para decidir cuál es la mejor anticoagulación. Entonces, ¿qué opciones tenemos de anticoagulantes? En el Child A podemos utilizar cualquiera de los tres. En el Child B podemos utilizar todos, pero con mucha precaución, los anticoagulantes directos, por esto de que estaban afectados por la cinética del fármaco, estaba afectado por la función del hígado. Y en el Child C podemos utilizar heparina de bajo peso, antagonista de la vitamina K, pero tenemos contraindicados los anticoagulantes directos. Te lo voy a pasar por una cuestión de tiempo, pero simplemente sepan que las bajas de las tasas de sangrados suelen ser bajas, van entre el 4 al 10, hay series un poquito más altas del 20%, que si bien hay mayor riesgo de sangrado con los anticoagulantes, podemos decir que son seguras. Cuando queremos comparar estos nuevos anticoagulantes directos contra los más viejos, se cree que los anticoagulantes directos
tienen mejor tasa de recanalización, menor extensión del trombo y no tienen mayor sangrado comparados a los anticoagulantes más viejos, ¿no? Esta es una pregunta que me hacen mucho para entrar en los últimos 3 4 minutos. Es, ¿hasta cuándo anticoagular? Bueno, pacientes con recanalización completa y posible trasplante hepático deben continuar la coagulación hasta el trasplante. Es decir, si mi paciente tiene una trombosis de la vena porta, está recanalizando con el anticoagulante, tiene buena respuesta, lo dejo al paciente hasta el momento del trasplante con la anticoagulación. Si el paciente no es candidato a trasplante por edad, por complicaciones, por comorbilidades, y se confirma que logró la recanalización con el tratamiento, se puede suspender, generalmente entre los 3 y 6 meses se puede suspender, y después, yo les diría 6 meses, y después continuar, obviamente, un seguimiento con imágenes para ver que no tenga recurrencia la trombosis. Y obviamente, si el paciente tiene asociado un perfil genético o una enfermedad protrombótica de base, se anticoagula de por vida, ¿sí? Esto, esto yo sé que les interesa mucho a ustedes como gastroenterólogos, saber qué pasa con la anticoagulación y la endoscopía. Las preguntas que siempre me hacen es, ¿se puede hacer una profilaxis de hemorragia varicial con banding en pacientes que están anticoagulados? ¿Qué hacer con la anticoagulación ante una hemorragia varicial? Bueno, respondemos esto para terminar. Bueno, la respuesta es sí, se puede hacer en un paciente, se puede hacer banding en un paciente con una trombosis de la porta que viene anticoagulado. De hecho, cuando uno mira los estudios, dice que no habría mayor riesgo de sangrado en el procedimiento y que no hay mayor riesgo de compromiso, por ejemplo, del SCARA post-banding en pacientes anticoagulados. Eso es lo que dicen los estudios, ¿no? Ahora en la práctica diaria este dibujito lo responde bien, la mayoría de nosotros sale corriendo, se asusta, se preocupa y trata de suspender la anticoagulación. Entonces, más allá de lo que dicen las guías, de que no haya mayor riesgo de sangrado, muchas veces lo hacemos con mucha precaución y en líneas generales lo que hacemos en la práctica diaria sí es suspenderlo. Si después quieren podemos charlar cómo, pero lo hacemos con hematología y generalmente le suspendemos 1 o 2 días previo, depende de qué anticoagulante sea, y lo reiniciamos posterior al banding. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene una hemorragia varicial? Tengo un paciente que venía anticoagulado por una trombosis de la vena porta y tiene un sangrado varicial. Y bueno, de acá nos interesa saber si es un paciente de bajo riesgo o alto riesgo a la trombosis. De bajo riesgo sería un paciente que tiene una trombosis que no es extensa, que no tiene compromiso mesentérico. Bueno, ese paciente me puedo tomar 10, 14 días para reiniciarle la anticoagulación. Ahora, si es un paciente de alto riesgo de trombosis, es un paciente que cuando en los estudios viene progresando la trombosis o tiene trombosis de vaso mesentérico, ese paciente tengo que tratar de tener un reinicio temprano de la anticoagulación, que generalmente algunas series dicen desde los 3, a mí me parece los 3 eh, muy anticipado, pero sí 5 o 7 días después de haber controlado endoscópicamente y farmacológicamente el, el sangrado. Y por último, el TIPS, siempre pensarlo, colocación de un TIPS en pacientes que no tengan respuesta a la anticoagulación a los 6 meses, en una trombosis portal aguda que debuta con una hemorragia varicial, que no lo voy a poder anticoagular, o cuando el paciente tiene una contraindicación absoluta para la anticoagulación, el TIPS puede ser una opción para lograr la recanalización. Entonces, el TIPS logra la recanalización en el 84% de los pacientes, logra completa en el 73% y las tasas de complicaciones son mayores al 10%, por lo cual tampoco es un método con el que podemos casarnos desde el primer momento. Es de poca disponibilidad y el principal problema que hay es que técnicamente no siempre es posible de poder colocarlo en pacientes con trombosis. Y esta sí, les prometo que es la última diapositiva, en honor al tiempo. Hay un montón de algoritmos de distintas guías. Yo les puse este como para finalizar la clase, que me parece de alguna forma que es la que a mí más me gustaba o cerraba el caso, que es lo primero que yo me pregunto, si tengo un paciente con trombosis de la vena porta y cirrosis, lo primero que me pregunto ¿es un paciente candidato para trasplante hepático? ¿Es un paciente joven? ¿Es un paciente que tiene indicaciones de trasplante hepático? Si me contesto que la pregunta es que sí, me pregunto, ¿es trasplantable? Esto lo veo con los cirujanos. Es decir, tiene una trombosis muy extensa, no se puede trasplantar. No es muy extensa y se puede trasplantar. Bueno, si es así,
lo que directamente le voy a hacer al paciente es dejarlo con una heparina de bajo peso molecular. Acá dice 1,5, o como les decía, hay trabajos con 1 miligramo y es lo mismo. Y después puedo dejarlo con la heparina de bajo peso o después pasarlo directamente, hacer el switch a senocumarol o a un antagonista de la vitamina K. Si no lo puedo anticoagular, puedo pensar en ponerle un TIPS. O si es un paciente que técnicamente creemos que el trasplante técnicamente no se puede hacer, podemos probar colocándole un TIP. Ahora, si el paciente, que esto es mucho lo que vemos también nosotros, no es candidato a trasplante, acá me tengo que preguntar, acá tengo que tomar una decisión. Digo, no es candidato a trasplante, ¿va a valer la pena igualmente anticoagularlo? Y digo, a favor de anticoagularlo es si tiene una trombosis oclusiva mayor al 50%, que la trombosis venga progresando, que sea una trombosis aguda, que tenga una trombosis con compromiso mesentérico, que sea sintomática. Y bueno, probablemente si reúne varios de estos elementos, y bueno, aunque no sea candidato a trasplante, la indicación sería anticoagularlo. Ahora, si no es muy oclusiva la trombosis, si la regresión tiene regresión espontánea, si tiene comorbilidad, y probablemente lo mejor sea no. Acá no está puesto ninguna guía, pero algo que nos pasa mucho en la práctica diaria es que muchos de los pacientes tienen encefalopatía persistente, tienen caídas, el paciente va al baño y se cae, se desorienta y se golpea. Entonces son pacientes de alto riesgo y a veces hasta les diría que por encefalopatía muchas veces contraindicamos la anticoagulación. Bueno, entonces si supera todas estas barreras y vemos que realmente es progresiva y completa o bastante oclusiva, y bueno, hacemos lo mismo, heparina de bajo peso molecular y después dejarlo al paciente con un antagonista de la vitamina K. Bueno, la verdad que participan, cada vez que tomamos estas decisiones, anticoagular o no, participamos todos. Gastroenterología, miramos lo de las varices, los hematólogos, los cirujanos, hepatólogos, clínica médica. Y bueno, como conclusión, decirles que la trombosis de la vena porta en cirrosis es muy frecuente y recuerden que en pacientes no cirróticos es muy infrecuente. Principalmente está dado en pacientes con hipertensión portal, insuficiencia hepática, que el tratamiento con la anticoagulación mejora mucho la sobrevida, recanalización y progresión de la trombosis y que siempre debe considerarse la anticoagulación en pacientes que son candidatos a trasplante hepático y que no tenemos que tenerle miedo. Yo les diría que el concepto más clave es no tenerle miedo ante la anticoagulación, que es segura y eficaz siempre y cuando seleccionemos bien a los pacientes. Bueno, muchas gracias. Quedo abierto a sus preguntas. Excelente. Perdón el tiempo. Cuando la hice dije, voy a durar 30 minutos, 40, estoy mirando acá la hora, pero bueno. Es un No, tema muy amplio, había que tratar de englobar lo básico de no, todo, pero bueno. impecable. Impecable, Adrián, la verdad, muy completa la clase. Así que nada, ahora estamos abiertos a las preguntas, si alguien quiere hacerlas en el auditorio. Ah, acá hay una pregunta. Buenos días, doctor. Muy interesante la charla. Lo vemos bastante seguido nosotros acá en el hospital, muchos pacientes con hepatopatía crónica. Pero mi pregunta es la siguiente: si bien usted dice que es una patología en pacientes no cirróticos de muy baja prevalencia, por ahí es fácil decir este no tiene cirrosis, este sí tiene cirrosis, pero hay veces que pacientes no están estudiados y es difícil saber si está en un estadio que se está poniendo cirrótico o no, al no tener un FibroScan. ¿Qué score nos recomienda usted utilizar para decir, bueno, este es un hígado que se está fibrosando, tiene un F2, un F3, un hígado, pero obviamente estructuralmente por ecografía no se lo ve como cirrótico? No sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende. Creo que ahí está esto que me decís es el principal desafío que tenemos todos. Que, como les decía recién, generalmente lo encontramos asociado a la cirrosis, pero hay un montón de pacientes que vienen un día de derivados porque en una guardia el paciente entró con esto es típico, control abdominal, hicieron ecografía y salió. Y nos empezamos a preguntar si tiene o no tiene cirrosis. Entonces, si no tengo la histografía y sospecho que el paciente tiene una hepatopatía crónica, por ejemplo, lo más común de ver es la esteatosis o el alcohol, utilizamos métodos como los scores habituales que utilizamos para evaluar esta patología, que sobre todo es el score de FIB-4, y vemos, y la verdad que si el paciente tiene un score de FIB-4 bajo, por más que tenga esteatosis o tenga consumo de alcohol, y en líneas generales no pensamos que el paciente tenga una hepatopatía crónica. Ahora, si el paciente tiene un score de FIB-4
mayor a 1,3 o tiene un score de riesgo, realmente el score de riesgo para fibrosis avanzada eh, es mayor a 2,3 o 2,6, generalmente decimos, bueno, este paciente no podemos confirmar que tenga una fibrosis avanzada, pero es un paciente de alta sospecha que lo que tenga de base es una hepatopatía crónica. Y hay que sacarle mucho jugo a las imágenes, es decir, yo generalmente lo que tratamos de hacer nosotros, o ir hasta el ecógrafo o llamar ecografía y decir, mirá, la duda de este paciente es si tiene hepatopatía crónica o no. Le miremos bien el lóbulo caudado, le miremos bien los signos de la porta, tiene dilatada la porta, tiene la trombosis, sí, bueno, ¿qué más tiene? ¿Te parece que los bordes sean irregulares? ¿Cómo te parece el tamaño? El tamaño del vaso, generalmente un paciente con hepatopatía crónica, además en la ecografía, viene con esplenomegalia. Muchas veces cuando nos cuesta definir y una herramienta, nosotros tenemos la elastografía, por ahí es más rápidamente con eso, pero si no, otra forma es hacerle una endoscopía, a ver si tiene hipertensión portal o no, si bien obviamente que podemos tener hipertensión portal en hígados no cirróticos, pero bueno, eso nos puede orientar también. Y obviamente sacarle mucho el jugo a lo del laboratorio que les decía recién. Es medio raro, la trombosis en un child A puede estar, pero es mucho más frecuente en un child C. Entonces muchas veces vienen acompañados de plaquetopenia, otros síntomas, otros signos. Pero bueno, es un desafío porque incluso hemos visto que pacientes con trombosis aguda cambian la morfología del hígado. Ahí está el desafío, y más de una vez hemos terminado con una biopsia hepática en un paciente que si con esos elementos no podemos concluir, muchas veces terminamos con una biopsia del hígado también. Perfecto, Adrián, se escuchó. Yo te iba a hacer una pregunta. Cuando los pacientes ya tienen el diagnóstico de la trombosis que vos nos hablabas, para determinar si era progresiva, no progresiva o si estaba estable, ¿cada cuánto le hacen ustedes el control con el ecodoppler? Eso creo que lo Mira, vi un poco en la... sí, algo dije en líneas generales, pero lo reafirmamos porque fue medio al pasar. En líneas generales, el control no es con Doppler, sino que es con tomografía o con el estudio que yo elegí. Si le hice tomografía o resonancia, sigo con lo mismo, es decir, que no, el Doppler lo que pasa es que no podemos medir bien ni extensión ni recanalización. Entonces, el Doppler generalmente es como lo inicial, pero después le hago tomografía. Entonces, una vez que detecté la trombosis, el seguimiento es con tomografía y en líneas generales comenzamos cada 3 meses para evaluar la progresión. Y después no hay un consenso muy de guías, pero te diría que después del año uno lo puede espaciar y hacerlo cada 6 meses. Y eventualmente después cuando si tiene regresión y todo, directamente con Doppler. Ahí sí lo podemos ir con Doppler. Pero es cada 3 meses inicialmente, cada 6 meses, pero siempre con tomografía para medir la extensión. Con tomografía. Bien, 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 bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta acá en el auditorio. Bueno, este, acá creo que hay una pregunta en el chat. Ah, no, 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 solamente te están saludando, Adrián. Dicen que muy excelente, muy claro todo. Son saludos, tengo muchos amigos por ahí. Quería hablar. Hola Adrián, Hola Eri, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Muy buena tu charla, gracias por participar, gracias por ayudarnos también siempre cuando organizamos actividades académicas acá en A Salta. ustedes por la invitación, un placer para mí.